12:15 de la tarde. Gracias por continuar en sintonía de Costa Rica Noticias, edición al mediodía. La aplicación de la reforma fiscal le permitió al Ministerio de Hacienda recaudar 400.000 millones de colones en impuestos el año anterior. Con este dinero se podrían construir más de 11 edificios, como el que estrenará pronto la Asamblea Legislativa. Aunque si esto sucediera, sería una verdadera pesadilla para los josefinos. La reforma fiscal empezó a regir en julio del 2018. Con la implementación de esta ley aumentó la recaudación de impuestos para el año 2019 en 400.000 millones de colones. Con este monto se podrían construir más de 11 edificios como el de la Asamblea Legislativa. Se frenó el crecimiento del gasto en salarios, fundamentalmente el gasto en salarios aumentó entre el 2018 y el 2019 en 3.09%, mientras que el año anterior fue de 5.22%. Esa es una desaceleración significativa. El ministro de Hacienda aseguró que el excesivo pago de intereses por deuda cara adquirida a través de los años es insostenible, por lo cual el gobierno gestionará préstamos con organismos internacionales por 1.430 millones de dólares en el 2020, para reducir el pago de intereses de la deuda pública en alrededor de 44.000 millones de colones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a invertir y a redoblar esfuerzos para reducir la evasión y la elusión fiscal. Una inversión de 160 millones de dólares en Hacienda. Estamos considerando reducir el gasto tributario y estamos manejando la deuda pública con una estrategia sencilla pero fundamental de pagar deuda cara y reemplazarla con deuda barata. La recaudación por renta de las personas jurídicas aumentó un 15.60% con respecto al 2018, lo que representó 1,06 billones de colones, monto que serviría para construir 21 estadios nacionales como el que se ubica en La Sabana. Asimismo, la recaudación por renta de las personas físicas creció 11,85% con respecto al año anterior, es decir, alcanzó 541.000 millones de colones, lo que significaría la construcción de 12 hospitales iguales a los de San Vicente de Paúl de la provincia de Heredia. Siempre en este tema, pese a la mayor recaudación y a que se redujeron algunos gastos en rubros como los salarios, el déficit financiero del gobierno cerró en el 2019 en 6,96% como porcentaje del Producto Interno Bruto. Esto equivale a unos 2,5 billones de colones. El déficit financiero es el exceso de gastos sobre los ingresos del gobierno central y este rubro incluye el pago de intereses. La cifra revelada ayer por el Ministerio de Hacienda tiene varios elementos para destacar. El primero es que sobrepasa la previsión hecha por el Banco Central de cerrar el año con un déficit de 6,3%. Segundo, es superior al 5,9% registrado en el 2018. Y por último, es el déficit más alto desde el año 1980. El ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, atribuyó el crecimiento del déficit al pago de intereses de deuda y al mayor gasto en inversión. Como vimos en las notas anteriores, los ingresos del gobierno crecieron gracias a la aplicación de la reforma fiscal. También se hicieron ajustes a la baja en algunos rubros, como los gastos en salarios. Sin embargo, el país cerró el 2019 con uno de los déficits más altos de las últimas décadas. Para entender un poco más de esto y ampliar, se encuentra con nosotros en este momento en la edición Roxana Morales, economista. Roxana, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto de saludarle. Primero empezar, ¿por qué este déficit tan alto si hubo una mayor recaudación y se redujeron los gastos? Buenas tardes, adelante. Sí, buenas tardes, Julieta, José David. Bueno, en realidad los resultados que ha presentado el Ministerio de Hacienda muestra luces y sombras. Podríamos decir que las luces es que efectivamente hubo un aumento en la recaudación de impuestos, sin embargo las condiciones de la economía no han permitido que ese aumento en la recaudación sea lo suficiente como para empezar a reducir el déficit fiscal y también la deuda pública.
¿Qué es lo que tenemos nosotros? Que hay que tener muy en claro. La economía costarricense venía desacelerándose desde mediados de 2015, es decir, ya venía teniendo problemas. ¿Qué es lo que sucede con la aplicación de la reforma fiscal? A pesar de que se esperaba, ¿verdad?, y que el resultado así lo demuestra, es un aumento en la recaudación, pero no un aumento significativo. También la situación que se venía viviendo en la economía y las expectativas bastante negativas de la población, la forma en que se comunicó la reforma fiscal, donde muchas personas pensaban que eran nuevos impuestos, ¿verdad?, además de los que ya habían, que era un 13% más o que todo íbamos a pagar más. Bueno, esto terminó afectando las decisiones de gasto de los costarricenses, aunado a lo que ya hemos venido señalando desde el Observatorio Económico Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, que es el aumento en el endeudamiento de los hogares. Y esto ha hecho que muchos hogares, a pesar de que pueden seguir teniendo ingresos similares a periodos anteriores, están dedicando más parte de ese ingreso al pago de deudas adquiridas, y además ese pesimismo también ha hecho que compren menos bienes y servicios. Y recordemos que un impuesto de venta se recauda con un mayor dinamismo del consumo. Si el consumo no se reactiva, pues difícilmente vamos a esperar un mayor dinamismo en la recaudación de impuestos. Roxana, buenas tardes. Este dinamismo, esta falta de dinamismo en el consumo de los costarricenses, ¿tiene que ser la premisa a nivel de gobierno, a nivel de país para este 2020, si se quiere reactivar esta economía, o tiene que enfocarse la idea a nivel fiscal en seguir recaudando el tema de los impuestos, seguir trabajando en la evasión fiscal? ¿Hacia dónde tiene que orientarse el tema económico para este 2020? Bueno, me parece que efectivamente son las dos medidas conjuntas. Tenemos que seguir avanzando. Me parece muy positivo lo que ha anunciado don Rodrigo del Ministerio de Hacienda sobre una mayor inversión en infraestructura, en tecnología, para que aumente la recaudación, ¿verdad? Tener una mayor capacidad de hacer valer los impuestos que ya existen. Necesitamos reducir la evasión, necesitamos también que se reduzcan, ¿verdad?, ya también lo está mencionando el Ministerio, reduzca un poco las exoneraciones fiscales, que es lo que mencionaba el gasto tributario. O sea, hay muchas exoneraciones que existen en el país, hay que empezar a tocarlas. Yo creo que no es momento, como lo señala el Ministerio, de pensar en mayores impuestos, es decir, en subir un impuesto al valor agregado. De nada nos serviría subir el impuesto si la gente no va a consumir más, si no tiene la capacidad de consumo, si los niveles de desempleo permanecen por encima del 11%, la informalidad sigue creciendo y por tanto los ingresos de las familias siguen en detrimento, si no se controlan las tasas de interés, que ya se ha mencionado, las tasas de interés de usura, o si no se tiene un mayor acceso al crédito por parte de los sectores productivos. Yo creo que por ahí es importante avanzar. Es claro que para que aumente la recaudación de impuestos el país necesita crecer más, necesitamos crecer a un ritmo superior al 3,5–4% para pensar en reducir, aunque sea un poco, los niveles de desempleo. Y bueno, yo creo que ese es el camino, no en pensar en más impuestos, necesitamos cobrar bien lo que ya hay y bueno, generar las condiciones también para que la economía crezca. Roxana Morales, economista, señalaba el Ministerio de Hacienda ayer también, al dar a conocer estas cifras, que plantean al menos 4 medidas. Mencionaba usted algunas, pero hay otras como, bueno, atacar la evasión, plantear un nuevo proyecto de eurobonos, una deuda más barata y préstamo para pago de intereses. ¿Alguna de esas realmente impacta o impactaría esa diferencia entre gastos e ingresos del gobierno, lo que conocemos como déficit fiscal? Yo creo que no solo impactaría, sino que también es necesario. Costa Rica, además de financiar el déficit fiscal, que puede rondar el 7% del PIB, tiene que financiar el vencimiento de deuda. En este momento, entre los dos podrían estar sumando un 11% del Producto Interno Bruto. Si todo este financiamiento del gobierno o el Ministerio de Hacienda tiene que realizarlo en el mercado interno, presionaría mucho más las tasas de interés al alza, y en este momento lo que ocupamos es que las tasas de interés bajen más bien. Entonces sí es necesario generar las condiciones para que se puedan emitir deuda externa
¿Por qué es importante también? Recordemos que gran parte de los problemas del 2017-2018 fue el financiamiento, donde el gobierno tenía que financiarse en el mercado interno y cada vez a tasas más altas y a plazos muy cortos. ¿Qué permite la deuda externa? Bueno, financiar a tasas más bajas, a plazos mucho más largos y tener un mayor control del Ministerio de Hacienda sobre ese financiamiento. Si no se logra aprobar en la Asamblea Legislativa esta deuda externa, bueno, tendríamos que esperar tasas de interés más altas y en este momento eso no sería en condiciones para reactivar la economía. Entonces yo creo que sí es importante pensar en ese canje de deuda. Gran parte del déficit fiscal que está mostrando en este momento las estadísticas, que cerró cerca del 7% del Producto Interno Bruto, muchísimo más alto del que había estimado el Ministerio de Hacienda, gran parte se debe a ese incremento fuerte en la carga de pago de intereses de deuda. Y entonces hay que pensar también en cómo reducir esa carga. Y sabemos que es muy difícil porque año con año va a seguir creciendo la deuda. Siempre que haya un déficit fiscal va a haber que financiarlo y eso va a ir aumentando la deuda pública y por tanto va a aumentar el pago de intereses. Entonces hay que financiar esa deuda con intereses a bajo costo, ¿verdad? O a bajo costo y a los mayores plazos posibles. Roxana Morales, economista, ejemplos muy concretos y básicos y entendibles, Roxana Morales, de lo que impactaría o qué significaría para el costarricense como usted o como yo que ese déficit fiscal esté hoy en casi 7% del PIB, o que siga así este año. Bueno, en realidad el problema es que se están creando o se siguen creando condiciones de insostenibilidad de la deuda pública y de las finanzas del Estado, ¿verdad? Nosotros y muchas instituciones economistas han venido señalando la urgencia de reducir la deuda pública y de sanear las finanzas del Estado. Si esto no ocurre, pues seguirán presiones, como se había mencionado anteriormente, pues que las tasas de interés empiecen a subir porque hay que financiar el gasto. Y por otro lado, si no se logran obtener los recursos frescos y recursos suficientes, pues tendría una afectación importante el gasto público. Ya sabemos que una reducción de gasto en educación, por ejemplo, es muy perjudicial. El país más bien tiene que invertir más en obra pública para generar incluso mayor dinamismo, mayores condiciones de competitividad del país, de infraestructura, entonces más bien ocupamos gastar más. Entonces en este caso es gastar mejor lo que ya estamos haciendo, es decir, hacer más efectivo ese gasto público, reducir un poco o contener un poco más el gasto. Yo creo que entrar al tema de las exoneraciones fiscales o el gasto tributario es súper importante en este momento y tratar de controlar la evasión. Me parece que el proyecto de modernización tecnológica es urgente. El Ministerio de Hacienda tiene años de no invertir en tecnología y bueno, yo creo que es un paso importante. La ciudadanía demanda un mejor cobro y un mayor cobro de los impuestos que ya hay y no que se nos siga cargando con más impuestos. Muchas gracias, Roxana Morales, economista y profesora de la Universidad Nacional, por el detalle y además por la explicación de lo que concierne a este déficit fiscal y de lo que representa también para los costarricenses en este periodo 2019 y que pues también brinda algunas recomendaciones a nivel país de lo que se debe hacer en cuanto a este déficit o a ir combatiendo este déficit principalmente en el aspecto de intereses para este 2020. Seguimos con más información.